Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, charlando de lo que nos pasa, Raúl Olivera Rendo en su programa Economía Ahora. Tras muchos años de estar charlando, y nos ha pasado de todo a lo largo de estos años, esta semana particularmente hemos tenido la discusión fuerte entre el gobierno y la oposición. La oposición que se aglutinó contra un proyecto de ley del gobierno que no estaban de acuerdo por lo mezquino. Y una oposición que se fue del otro lado, obviamente, viendo qué podía dar en función de la sociedad. Hicieron un proyecto popular. Populoso, importante, pero también con problemas de definición sobre impuestos nuevos, sobre lo que pasaría con respecto a la gente que sacan de ganancias y la que ponen en ganancias. Y a mí me asombró determinadas cosas. El gobierno, por un lado, por la mezquindad con respecto a ese déficit fiscal que heredaron e incrementaron a lo largo de un año. Y la oposición, viendo cómo pecaron de sensibilidad social ahora. Sobre todo si analizamos a Axel, que estaba hablando, que fue un mamarracho lo que hizo Axel con respecto a las ganancias de los empleados en relación de dependencia, con un retroactivo al 2003, en el 2015, en el 2014, 7 estratos de ganancia, un mamarracho realmente, hablando y preocupándose por el empleado en relación de dependencia. Eso creo que los políticos moralmente no están sanos, porque por lo menos cállense la boca de acuerdo a lo que hicieron en su trayectoria. Y además el gobierno pecando de que manda un proyecto a la Cámara sabiendo que no hay red, o no sabía que no había red, o no sabía de la foto, o no sabía de la unión de la oposición. Bueno, ahora lo estamos corrigiendo en el Senado, por supuesto. Vamos a tener más charlas de ganancia, vamos a tener una pateada de ganancias hacia adelante, y mientras tanto, como el presidente en su recapacitación de todo esto dijo: yo no me como el costo político, nos lo vamos a comer todos, ya empezamos a negociar con los gobernadores. Por otro lado, la disyuntiva es qué va a pasar con el empleado en relación de dependencia que decimos que si gana más de 25.000 pesos debe pagar ganancias. ¿Deberá pagar ganancias? Si analizamos esos 25.000 pesos a nivel Europa o a nivel Estados Unidos en euros o en dólares, son pobres. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Seguimos grabando el trabajo, además de las cargas sociales, además de las cuotas sindicales, además de todo lo que sacamos. ¿No es el momento de empezar a reducir esta maraña con una reforma impositiva real, legal, y que el país genere más riqueza? Esa es la forma de hacernos competitivos a nivel internacional. Y por otro lado tenemos la evaluación del gobierno con respecto a 8, 5, 4, 3, 2, las sociedades vota, y yo creo que de un 5 no lo pasa, pero creo que sí en seguridad ha mejorado muchísimo. Estamos rearmando las Fuerzas Armadas, que después que se preocupó el kirchnerismo de destruirlas, se están reequipando, estamos tratando de que las Fuerzas Armadas actúen dentro del país con el pánico, obviamente, de los saqueos. Esos saqueos que, si ustedes se acuerdan, ya empezaron por la época de Alfonsín, que prácticamente fue lo que lo echó del gobierno, y es saqueos que todos los diciembres generamos los distintos entes sociales que negocian para que le den a los punteros la plata para después de ser populares y manejar las votaciones. Yo creo que el mundo está cambiando de tal manera que todo esto no va más. Ustedes dense en cuenta que a lo largo de las votaciones, y vamos a tener varias, ya tuvimos Italia, tuvimos Austria, tuvimos Estados Unidos, tuvimos el Brexit de Gran Bretaña, están yendo para otro lado. Entonces no nos quedemos mirando de atrás, porque Argentina, allá lejos, hace mucho, era tremenda dentro del... íbamos a hacer la Estados Unidos
teníamos 3 veces la economía de Brasil y teníamos 2 veces la economía de México. Si ustedes quieren, me agarren un diario y veamos cómo estamos hoy. Se van a poner muy tristes. ¿De qué vamos a estar hablando en este programa? Por un lado vamos a estar presentando un libro interesantísimo, con el Tata Joffre, más que conocido, y un libro que habla entre Hitler y Perón. ¿Qué pasó en esa relación y qué pasó en todo el mundo a raíz de ese cambio de la Segunda Guerra Mundial? Y por otro lado vamos a estar hablando con un diputado del PRO que participa de muchas cámaras, de muchas resoluciones internas, y le vamos a preguntar de todo. A ver qué contesta y si realmente los equivocados somos nosotros o los más informados son ellos. Señor director, disponga de las cámaras y venimos de entrada a hablar del libro. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa y estamos cumpliendo una promesa del mes de octubre. Miren, lo que muchos políticos no cumplen, el Tata Joffre cumple. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Juan Bautista Joffre, por supuesto, escritor, periodista, expolítico, digamos. Absolutamente, sí, sí. Con un libro interesantísimo que estás mostrándole a la sociedad, con información de todo tipo, entre Hitler y Perón, donde haces un análisis muy profundo de todo lo que pasaba en Europa, con la vista del embajador argentino en Europa, primero en Portugal, después en Alemania, y haces un juego de todo lo que va pasando, y el nacimiento de Graf Spee, ese gran buque que realmente eran los famosos acorazados de bolsillo, sí, ¿no? Con un montón de tecnología importante de Alemania. Alemania se estaba rearmando en esa época. Digamos que el corazón, contra lo que prohibía el tratado. Absolutamente. El corazón del libro es el Graf Spee. Claro. Y los 2 o 3 informes que hay sobre el mismo, que son absolutamente inéditos, que salen por primera vez a la luz después de 70 años. ¿Vos podés imaginar eso? No. Que han estado escondidos 70 años. Yo me asombré toda la información que tiene. Y además, un acorazado que a nosotros nos tocó muy de cerca. Claro, nos tocó muy de cerca porque fue la batalla del Río de la Plata en Montevideo. Claro. En las afueras de Montevideo. Ese es el corazón del libro. Pero en realidad, sobre el Graf Spee se escribieron muchos libros, pero siempre son libros muy sectoriales. El oficial artillero, de comunicaciones. Implicados dentro de Yo lo que quería era contarle al lector qué mundo había a las espaldas del marino alemán. Y bueno, el Graf Spee nació en el año 34, el 30 de junio del 34, después de 2 años, porque se ordenó su construcción en el 32, va a ser integrado a la flota naval en el 36, va a intervenir en España en esa guerra civil que se iniciaba. Y al margen de todo eso... Un análisis también de cómo toca la guerra civil española, ¿no? Al margen de todo eso está mi país, nuestro país,
quién era el embajador, qué había a la espalda de ese embajador. Y estaba el gobierno de Justo, de Ortiz, claro, Castillo, sus cancilleres, en esa Alemania que ocurría y qué ocurría en el mundo. ¿Y qué pasaba sinceramente con la Argentina? Ese país que, como bien acabas de decir vos, en el año 19 se sostenía que iba a ser los Estados Unidos de América. Exactamente. Y no lo fuimos. Y está por sobre todo el libro una disputa que tampoco tiene una explicación histórica, que es la disputa con Estados Unidos. Sí, sí. Ahora, ¿por qué? Y bueno, un ex canciller norteamericano llegó a ponderar mucho a Carlos Saavedra Lamas, pero sostenía que él tenía poca afinidad con América, que su afinidad era Europa. Y en cierta manera la mirada de los señores conservadores que gobernaban la Argentina. Había con respecto... Recordemos que es premio Nobel, ¿no? El premio Nobel de la Carlos Paz. Saavedra Lamas, sí. Había con Estados Unidos, no sé, una cierta tirria, no diría envidia, porque tampoco la Argentina tenía un gran conocimiento de la potencia de Estados Unidos. No la tenía, como no la tenía Hitler. Hitler, para mi gusto, tuvo dos grandes fallas informativas. La primera es sobre la capacidad de respuesta industrial que iba a tener la Unión Soviética después de junio del 41, que es cuando la invade. Y la segunda es la burla permanente que hacía de Estados Unidos, de Roosevelt, un aliado de los judíos para Hitler, claro, pero en ningún momento él se toma el trabajo de analizar el fenómeno, la explosión industrial que estaba ocurriendo en Estados Unidos a fines de los 30 y principios de los 40. Es más, no en vano yo puse una opinión de un alto jefe naval de la Fuerza Aérea alemana, diciendo que Estados Unidos para lo único que sabía construir era automóviles. Grave error. Claro. Grave error de los japoneses. Subestimar. Que ya lo vio Yamamoto en su momento, hemos despertado un monstruo. Claro, claro. Bueno, y entonces ahí transcurre el libro. También estás hablando de corrientes inmigratorias, de lo que pasaba en ese momento. De ese europeo que llega a la boca. Exactamente. Y ve las casas con chapas, a lo que uno pensaba que iba a ser el paraíso o la gran América, y ya no lo era. Porque acá hay mucha gente que sostiene que el drama argentino empezó en 1930. Hay otros que sostienen que empezó antes del 30. Que la Argentina empezó a perder impulso antes del 30 y que el gobierno de Irigoyen fue un desastre, fue muy malo. Hay que decirlo porque a los amigos radicales no les va a gustar. Pero ya estaba muy grande Irigoyen. Además veníamos cayendo. Veníamos de una gran presidencia de Marcelo T. de Alvear, sí, de una Argentina de oro. Es esa Argentina que va a tener una flota naval que va a ser la 7ª o la 8ª del mundo. Exacto. La que va a participar en los festejos de la coronación de Jorge VI. Esa misma flota que va a ir a Alemania, y el canciller alemán los va a buscar, los va a hacer ir a buscar al norte, una base muy importante, los traen en avión a Berlín y los reciben en su despacho. Sí. Hermano, acá está pasando algo. Es decir, nos quedaban restos importantes de esa Argentina. Y nosotros seguimos adelante. El otro personaje del libro, no puedo obviarlo, es Eduardo Labugle, sí, un hombre que llega en el 32 a Alemania. Todavía estaba von Papen, Schleicher, y la caída de la República de Weimar, la asunción de Hitler, va a estar hasta el año 39. No en vano. Recordemos que era embajador argentino en Berlín. Claro, ante Alemania. Sí, Eduardo Labugle. No en vano les puse a los lectores como anexo la última conversación de Labugle con Adolfo Hitler. Mirá la tamaña conversación que tiene con él. Sí. Pero claro, no está hablando con un Carlitos, está hablando con un embajador de la República Argentina
que todavía representa algo. Que representamos más, perdón, claro. Con el que Goering sostiene, ¿y la carne? ¿Dónde está la carne? Sí, sí. Los productos, las exportaciones, le compramos lo que quieran, porque la Argentina todavía daba grandes bocanadas de resistencia. Y eso a nosotros se nos cayó. La carne argentina es la grasa de los yanquis. Claro. Es así. Pero luego de que... Esto es un estudio tremendo que vos agradeces muchas colaboraciones de gente que te ha dado documentación muy valiosa. Me has regalado todo un pedazo de Graspé. Mira vos, mira vos. Hay documentación muy valiosa en el libro en cuanto a fotografías, en cuanto a datos, Sí. en cuanto a cartas, en cuanto a notas. ¿Qué conclusión vos sacás de esto, de esta relación? Recién acabas de decirnos un error que considerás de Hitler. Hablamos entre Hitler y Perón. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Entre Hitler y Perón? Sí. No, entre Hitler y Perón es el título, es un título llamativo con dos apellidos muy importantes. Obvio. Pero no hay influencia. No, de Hitler no. De Mussolini sí. De Mussolini sí. Claro. Si uno es un lector muy avesado, va a entender que yo soy menos riguroso con Mussolini que con Hitler. Sí, sí. Yo creo que Mussolini es una víctima en todo esto. Sí. Lo noto en el libro, sí. Muy a la italiana. Y te voy a decir dos confesiones. Tengo miramiento hacia Mussolini porque mi padre en su juventud pasó por ahí. Ajá. En los cursos de cultura católica, el nacionalismo de aquella época, hasta que llegado un momento él vuelve a su viejo curso histórico de la familia. Él es hijo de un ministro de Interior de Julio Argentino Roca. Uh-huh. Y la otra es mi padre murió hace muchos años, pero yo estoy en desacuerdo con algunas cosas que él podía pensar en esa época o estar parado en esa época, Claro. de manera respetuosa, porque él era un hombre que ya en el año 43, cuando viene la revolución militar, él ya tenía un camino trazado en la política. Pocos años después va a ser presidente del Partido Demócrata Nacional. Y la verdad, Raúl, es que el peronismo lo tira a él a la oscuridad, hasta Claro. el 55. En el año 55, mi padre es embajador argentino en la Asunción del Paraguay. La condición que pone el gobierno argentino es que se vaya Perón del Paraguay, si no, no hay embajador argentino. Y en esas condiciones llega mi padre y llego yo también. Pero mi padre va a morir cuando tiene él 50 años y yo 13, así que prácticamente... Sí, la primera etapa de Perón. O sea, de No, salida padre, de Perón claro, va a Paraguay. va a Paraguay y después a Lima, Perú, Claro. en el 58. Y Frondizi lo confirma, porque él va a Perú como embajador de Aramburu, pero Frondizi lo confirma porque eran amigos. Habían conspirado juntos en el 51. Uh-huh. Frondizi por el radicalismo y padre por el conservadorismo. Entonces estos dos pequeños secretos que te los cuento, nunca... Interesante. No lo sé. Ni mi familia sabe, no sé. Tengo un hermano mayor que es muy partidario de Castillo, admirador de Castillo. Y lo cierto, Raúl, es que en esta gran pelea que va a haber en el año 41, o en esta gestión que hace Federico Pinedo entre radicales y conservadores, que no se ponen de acuerdo y que terminan después los dos echados del poder, los radicales y los conservadores, en cierta manera van a teñir mi vida. Yo siempre busco en qué momento me sonaron la vida para decirlo de esa manera. ¿Y cuándo pensás que pasó? No, ¿O cómo pasó? con este libro veo que nuestra frustración viene de antes, porque yo siempre le ponía una fecha, que era el jueves 28 de enero de 1943. Ese día me reventaron. ¿Qué pasó ese día? Ese día, el presidente de Brasil se va de Río de Janeiro de manera secreta, ni su mujer sabe a dónde va, dejando a su hijo que se está muriendo de parálisis infantil para ir a entrevistarse en Natal
con un hombre que sufría de parálisis infantil, que era Franklin Delano Roosevelt. Y ahí, en esa reunión, en algunos casos con testigos, en otras a solas, porque los dos hablaban francés, se van a poner totalmente de acuerdo. Brasil va a integrar una fuerza expedicionaria que va a pelear en Europa. Las bases, que eran importantes, las bases aeronáuticas, muy importantes para repostar y continuar hacia el África del Norte y sacar definitivamente a Rommel de ahí. Claro. ¿Y a cambio de qué? Bueno, ¿a cambio de qué? Ellos ya sabían que Brasil hacía gestiones en el mercado internacional para levantar la fábrica siderúrgica de Volta Redonda. Volta Redonda es la madre de la siderúrgica brasileña. Siderúrgica brasileña. Sí, sí. Se habló de eso y en un momento determinado Roosevelt le dice, bueno, presidente, en 5 años usted tiene la fábrica. Y Getúlio lo mira y le dice, no, en 5 años no. La necesito en 3, por favor. En 3. Entonces, para que vos veas, ese Brasil que estaba atrás de la Argentina, como bien lo has dicho vos, sí, sí, en donde esa flota del año 37, esa flota naval argentina, podía descansar tranquila porque podía pelearle al mismo tiempo a la flota naval chilena y brasileña. Se produce una explosión de Brasil. Brasil entra por la gran puerta, se considera a sí misma un país en surgimiento y nosotros nos quedamos rezagados con el canciller Enrique Ruiz Guiñazú lanzando ironía desde Buenos Aires mientras se conocían los trámites de esa reunión. Y así fuimos quedando relegados a lo largo de los tiempos. Ese canciller llegó a decir, para que vos veas, que el ataque a Pearl Harbor no había sido un ataque a América Latina, porque no había sido un ataque al continente. Tenía razón, pero era una flota norteamericana, a la cual Roosevelt le había dado una enorme importancia. Y entonces así nos fuimos quedando, no éramos neutrales, éramos no beligerantes, hasta que llegamos a la mesa, claro, a la mesa de Yalta. Claro. Entonces el señor Stalin, que había firmado en agosto del 39 un acuerdo con Hitler para despedazar a Polonia y después se había peleado con Hitler, se da el gusto de decir, yo no los quiero a los argentinos, es necesario que estén en las Naciones Unidas. Y Roosevelt nos defiende, pero nos defiende mucho más el continente latinoamericano a quien nosotros le habíamos dado la espalda. Porque en el año 45, y hay que decirlo, había 3 embajadores latinoamericanos en Buenos Aires, nada más, el resto se había ido. Y Roosevelt le pidió al embajador británico que se retirara de la Argentina. Las 3 embajadas eran la de Bolivia, la de Paraguay y la de Chile. Entonces fuimos corriendo a firmar el acuerdo de Tlatelolco, que se había hecho en febrero del 45, que es, digamos, un antecedente de la OEA, es un antecedente del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Se hace en el mes de febrero y a nosotros no nos invitan. Los países latinoamericanos no nos invitan. Hasta que el 24 de marzo, si no es el 24, es el 27, le declaramos la guerra a Alemania. Y vamos a San Francisco. Ahí están, en este libro, las instrucciones para un país que les dicen, no llamen la atención, traten de no llamar la atención, en donde el canciller no va, porque es un ignoto, claro, un hombre un desconocido, hay que decirlo, cuyo antecedente había sido ser presidente del Club Gimnasia de Esgrima. Y entonces el que va es Miguel Ángel Cárcano, que era el embajador argentino en Londres. Entonces vayan, pero traten de no levantar la cabeza. Y el 30 de abril del 45, mientras el Führer se pegaba un tiro en Berlín, Molotov se peleaba con los americanos por la entrada de Argentina. Y al final, los rusos, que son vivos, muy bien, que entre Argentina, pero van a entrar por la Unión Soviética, además de todo va a entrar Ucrania, va a entrar la representación de la Polonia libre de Lublin y Bielorrusia.
Y así entramos nosotros. No nos merecíamos eso. No, desde ya. Al año siguiente nazco yo, año 46. Y de cierta manera yo nazco en un país que ya está... bloqueando. Y después viene el peronismo, con graves errores, ya no los digo. Perón tiene la grandeza de decirlo en el año 73 a su médico en Madrid, antes de partir definitivamente a Buenos Aires: sé que en mi primer periodo cometí muchos errores y estoy dispuesto a no repetirlos. Sí, señor. Porque voy a volver al poder. Es un gran gesto que hay que agradecer. Tata, es para quedarse a escucharte toda la noche. La verdad que es una maravilla el libro, lo recomiendo. Tiene de todo. Ustedes pueden, por algún lado le toca la fibra íntima, a cualquiera de nosotros. No, a mí realmente me tocó muchísimo. Lo raro es, Raúl, que no se hayan conocido 2 o 3 documentos. Uno de ellos son las confesiones del capitán de navío Landor. Sí. El capitán del Graspe, horas antes de suicidarse, se confiesa con un oficial argentino, que después va a hacer un informe, que está acá adentro. Sí, señor, está ahí. Muchachos, historiadores, ¿qué hicieron ustedes? Porque esto no lo hemos conocido antes. Bueno. ¿Qué pasó? Menos mal. Acá está el Tata para contarlo. Bueno, nuestro auspiciante Bodegas Iacarini, que además de desearte un feliz cumpleaños la semana que viene, te invita con un riquísimo vino de esta bodega boutique. Por supuesto, te agradezco que hayas cumplido tu palabra de presentar el libro en mi programa, que fue un libro que lo llevo adentro del corazón. No, además lo hemos hablado la última vez que vine. Así es. Y vos sabés que podés contar conmigo para cuando quieras. Muchísimas gracias por haber venido. No, una pausa cortita y venimos a hablar de política. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y vamos a hablar justamente de política. Daniel Lipovetsky, diputado nacional, Cambiemos 2015-2019, y a pesar de la juventud, gran trayectoria política, gran trayectoria política. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí, pero yo creo que cuando hay una trayectoria política interesante, lo forma para después tomar buenas decisiones, y debe ser así. Sí, coincido. Yo a su vez te vi que participás de un montón de comisiones, participás de muchos programas de televisión, participás. Acá vamos a empezar a preguntarte y a hacerte un ping-pong. Con gusto. Sos presidente de la Comisión de Legislación General. Así es. En cuanto a legislación general, indudablemente te reflejás dentro de la justicia también. Sí, por supuesto. ¿Qué opinión tenés de la justicia hoy? La justicia creo que está viviendo un proceso de reacomodamiento, como también de cambios como ha sufrido el país. Este año ha sido un proceso de cambio, ¿no? Sufrió durante el kirchnerismo un ataque muy claro de parte del gobierno anterior, con intentos incluso de cooptarla definitivamente, como fue la ley de la falsa democratización de la justicia. Una expresidenta que hablaba en cadena nacional del partido judicial, la creación de una agrupación política dentro de la justicia, que es justicia legítima, que no existía nunca en la Argentina, más allá de diversas organizaciones de jueces, que siempre las hubo. Bueno, hubo, digamos, fueron años difíciles y ahora estamos en un proceso de reacomodamiento
ellos tratando de acostumbrarse a una nueva, la justicia en general, los jueces, a una nueva manera de coexistir o de convivir con el gobierno, un gobierno que no interviene en la justicia, como quedó claramente reflejado en el fallo de las tarifas, donde los mismos jueces que había propuesto algunos el propio gobierno votaron en contra de la posición del gobierno, sí. Lo cual está, digamos, marca... El gobierno anterior hizo un cambio profundo que fue la Corte y que creo que fue el único cambio bueno que hizo en la justicia. Exactamente. Después de eso, después de las cosas que hicieron después, sobre todo en la etapa de Cristina, quedó muy lejos, ¿no? Ese cambio de la Corte, obviamente, que fue bueno, digamos, coincido con vos, fue la mejor medida que pudo haber tomado en su momento. Pero hoy me parece que la justicia está en ese reacomodamiento. Me parece que todavía quedan resabios de lo anterior, ciertas manipulaciones, lo que ha pasado incluso con el tema del caso Nisman, ¿no? de que lo intervenga una cámara para que pueda de alguna manera resolver de alguna manera. Sí, con unos movimientos raros. Movimientos raros, exactamente. Movimientos raros. Después creo que también hay todavía el Consejo de la Magistratura, que tiene algunas investigaciones dando vuelta con los jueces, no ha logrado plasmar esos avances. Creo que hay jueces que ameritan tener un juicio político y por lo menos ser investigados. Y por el otro lado también creo que los jueces, hay algunas cosas, y ya me meto en otro tema que también hemos tratado en el Congreso, que hoy deberían, digamos, de alguna manera también apoyar este proceso donde todos los argentinos hemos puesto el hombro, sobre todo las clases más populares o la clase media, que es el tema de los jueces, por ejemplo, no paguen ganancias. Yo creo que hoy los jueces deberían voluntariamente decidir a partir de ese momento aceptar... Es que la ley los incluye, lo que los excluye es una acordada de la Corte. Entonces deberían, no hay ninguna duda, que hacerlo voluntariamente. Así es. Y ahí voy a otra pregunta que la gente que tiene ganas de sangre se lo hace hoy y contra el partido, obviamente gobernante, que es, lo que está fallando acá es la justicia o la justicia en cuanto a sus leyes o lo que ejercen la justicia. Mira, es la pregunta del millón, ¿no? Yo siempre digo que nosotros podemos hacer las mejores leyes del mundo en el Congreso, pero si después cuando hay que hacerlas cumplir no se hacen cumplir, no se ejecutan, tenemos un problema. Y ahí los que las deben hacer cumplir, digamos, de alguna manera son primero el control es de parte del Poder Ejecutivo, de alguna manera, los gobiernos, tanto locales como nacional, y después, por supuesto, en caso de que haya una violación de la ley, es el Poder Judicial quien debe actuar rápidamente. Me parece que toda esa parte todavía hoy en la Argentina falta mejorarla, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia, donde nos hemos cansado de ver en los temas penales, de los delitos, la famosa puerta giratoria. Sí. Parece que eso no tiene que ocurrir más. Este año nosotros hemos aprobado algunas leyes que van a ayudar en este proceso, como la ley de flagrancia, pero si después los jueces siguen mirando para otro lado, va a ser problemático. Pero creo que también es parte de este reacomodamiento que hablábamos recién, ¿no? Ya hoy hay un gobierno que el mensaje es claro. El que comete un delito debe ser juzgado y si se prueba que cometió el delito debe ser condenado. Y me parece que esta es la clave. Se acabó la impunidad en la Argentina. Y me parece que eso en definitiva los jueces lo van a ir tomando y vamos a ir avanzando en una justicia más efectiva de la que es hoy, ¿no? Deberían poner una cuarta o quinta marcha, porque en muchos casos tenemos imputados, pero no tenemos ni resolución de cárcel ni resolución de restitución de bienes. Bueno, es un problema. Un poco la gente, que es uno de los problemas que tiene Cambiemos Hoy, le empieza a exigir. Bueno, pasa que el tema... Obviamente pasó un año, no es un tiempo lógico y necesario como para poder dar vuelta a una media, pero sí la gente se lo reclama. Sí, hay temas que sí, que dependen más de un gobierno y otros que no, ¿no? Yo siempre digo que la justicia es una justicia independiente y está bien que nosotros no intervengamos en eso, más allá de que nosotros podemos dictar leyes para incentivar a que haya ciertos cambios. Y uno tiene que ver con la recuperación de lo que se afanaron, claro, de lo que se robaron. Sí, por eso nosotros impulsamos la ley de extinción de dominio en la Cámara de Diputados, le dimos media sanción en una ley donde permitía con un procedimiento muy rápido recuperar todo lo que le hace falta al Estado. Que se han ido, exactamente, y destinar los fines sociales, ¿no? Está destinado a salud, educación, para también equipar a la fuerza de seguridad, pero lamentablemente el Senado no lo ha aprobado, no le dio la sanción definitiva y eso me parece que es un reclamo que hay que hacerle públicamente a los senadores, porque es una ley que realmente la Argentina necesita, porque por ejemplo, los bolsos de López son 10 millones de dólares, casi 10 millones de dólares. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con esa plata? ¿Cuántas cosas se hicieron con los $800.000 de Antonini Wilson?
Tal cual. Que es nada al lado de todo lo demás. Tal cual. ¿Y cuánto tuvo que, y el problema de Antonio, ¿cuánto tuvo que pasar? Porque al no tener una ley de extinción de dominio, hubo que esperar todo un procedimiento y hacerlo en base a un procedimiento de naturaleza penal. Nosotros con la ley de extinción de dominio estamos haciendo un procedimiento de naturaleza civil que permitiría obtener los fondos de una manera mucho más rápida. Tengo la suerte de que estés también como vocal en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una comisión complicada. Muy complicada. Háblame un poco de lo que opinan ustedes con respecto a ganancias, porque yo estoy un poco sobrepasado en cuanto a valores. O sea, pasamos de 60.000 millones a 130.000 millones de acuerdo al quien lo comente. Indudablemente el problema es serio, porque es mucho dinero. Indudablemente es un agujero fiscal grande. La sociedad, el problema que tiene es que es popular. Entonces ahí entra, ¿qué opinás vos? Claro que es popular. En cualquier país del mundo, incluida la Argentina, y esto los argentinos no somos distintos al resto, todos quieren pagar menos impuestos. Esto es así, pero también... Convengamos que tenemos una complejidad impositiva grande y un gravamen impositivo que no nos hace para nada competitivos. No, por supuesto. Después tenemos que ver si la presión fiscal que hay en la Argentina es la correcta. Me parece que hay sectores hoy que en la Argentina están casi en el límite de la presión fiscal sostenible, y hay sectores que no tienen presión fiscal, como los jueces, por ejemplo. Claro. Entonces me parece que en ese punto, nosotros este año en el Congreso votamos en la creación de una comisión para hacer una reforma impositiva integral en un plazo de un año, justamente para ver todos estos temas. Mientras, lo que hizo el presidente Macri fue ser el gobierno más proactivo en cuanto a modificar el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que aplicable a los trabajadores muy injusto, y así fue que a principio de año el presidente modificó por decreto el mínimo no imponible y luego envió un proyecto al Congreso hace un mes y pico, donde proponía la modificación, por ejemplo, de las escalas que hace 16 años que no se modifican. Pasó todo el gobierno de la Alianza, pasaron el gobierno de Duhalde, pasaron los 12 años de kirchnerismo. Lo puso el gobierno de la Alianza. Exactamente. Bueno, la escalita machinea, lo puso machinea. Y después ningún gobierno tomó la decisión política de modificarlo. ¿Por qué? No, porque nos subieron la tasa. Bueno. Los pobres desgraciados que somos autónomos y que somos profesionales independientes, nos subieron la tasa. Nos llevaron de una tasa de un 6 o un 9% a un 35%. Sí, tal cual. Y en ese momento ya empezaron a grabar todo con el 35%. Era más fácil. Sí, pero no pero es injusto. Esto es injusto y originó que hoy cada vez más trabajadores paguen impuestos a las ganancias. Esto es la realidad. Entonces, de alguna manera, el presidente Macri fue el que decidió tomar esa decisión política que para mí fue correcta. Ahora, en el medio, luego... apareció el ex ministro de Economía del kirchnerismo, que durante todo su tiempo, que fue el Kicillof, que hoy es diputado, que en todo este tiempo se negó a avanzar y presentó un proyecto impresentable desde el punto de vista muy poco serio, obviamente con una propuesta mucho más de máxima en cuanto a la modificación del impuesto, pero además con una creación de impuestos nuevos para cubrir la pérdida fiscal que de ninguna manera eran sostenibles, y así quedó claro cuando se empezaron a ver los números. Implicaba un costo fiscal para el Estado de 130.000 millones de pesos, a diferencia del proyecto nuestro que era alrededor de 50.000. La diferencia sobre todo tiene que ver, por la gente a veces cuando te escucha dice, bueno, pero el costo fiscal, ¿por qué? Si yo lo que quiero es pagar menos. La realidad es que el Estado vive del presupuesto público, se origina con los impuestos que pagamos todos. Sí. Y en este caso, el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable. Quiere decir que lo que se recaude, la mitad va para el Estado Nacional y la otra mitad aproximadamente a las provincias. Y hay muchas provincias que la verdad tienen, gran parte de su presupuesto público vive de la coparticipación, porque por un montón de razones. Y por lo tanto, cuando uno hace un recorte como el que quería proponer Kicillof, había que de alguna manera cubrir ese faltante, porque si no había provincias que se iban a quedar sin recursos para pagar los sueldos de los empleados públicos, para dar un ejemplo. Y en el caso del Estado Nacional, nosotros este año hemos votado un presupuesto para el 2017 con una gran presencia del Estado, sobre todo en los temas sociales, porque por supuesto la Argentina actual lo necesita, una Argentina con la situación social de hoy. Diputado, hemos crecido en planes sociales. Esa no es la solución. Ya lo sabemos que no es la solución. Pensemos que Duhalde se fue con 2 millones, Cristina se fue con 6 millones y hoy tenemos 8 millones. Indudablemente, si en base a lo que estamos hablando, que es 2001-2016, ese no es la solución. Ni siquiera fue un paliativo. Coincidimos absolutamente, estamos de acuerdo que no es la solución, pero en el mientras tanto, hasta que pongamos la economía a crecer, nosotros creemos que el año que viene vamos a romper una tendencia de los últimos 4 años que la economía no creció. Hasta que pongamos la economía a crecer, nosotros tenemos que de alguna manera tener un Estado presente para cubrir a un sector social muy vulnerable como es los 12 o 13 millones de pobres que tiene la Argentina hoy.
Seguramente no es la solución los planes sociales, no estamos de acuerdo, incluso tenemos que pensar, y esto es lo que previmos en la ley de emergencia social que acabamos de votar con media sanción en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de alguna manera de poder reconvertir los planes sociales en una manera de apoyatura en trabajo. En trabajo. Háganle caso a objetivo. Margarita Barrientos, transformen la famosa máquina de coser de Vaperón, denle cómo trabajar. Yo creo que mucha gente se baja si le dan cómo trabajar. Bueno, veremos. Esperemos que no, pero hay mucho niní en este país. Sí, nosotros una de las cosas que estamos pensando, y esto se crea un consejo de la economía popular, se llama, lo cree la ley. Estamos pensando de alguna manera que este consejo vea cómo, por ejemplo, podemos usar los planes sociales para que un sector privado también pueda contratar a una persona con un plan social, y parte de lo que se recibe el plan social. Sáquenlo a la gente y trasládenlo para generar trabajo. Esa es un poco la idea. Vamos a ver si... Tomen la idea de IDESA, si se puede del Instituto de Desarrollo Social. Es muy buena, hace muchos años que la plantea, un monotributo social para tomar empleo. Es buenas ideas. Nútranse de buenas ideas, independientemente de quién las piense. Sin duda, no, en eso hemos dado el ejemplo. No te olvides que más del 60% de las leyes que aprobamos este año son leyes de la oposición y no del oficialismo. Esto demuestra que cuando una ley es buena, independientemente de quién la proponga, la hemos aprobado. Esperemos que la sociedad pide eso. Así es. Diputado, un regalo para fin de año de nuestra bodega Boutique Iacarini para que lo disfrute. Brindaremos, Por supuesto que estaremos charlando con usted a lo largo del año, ya que hasta el 2019 vamos a tener mucho tiempo de charlar y ahondar en estos temas que son sensibles para la sociedad. Con todo gusto, y aprovecho para saludar por fin de año, que tengan a todos los argentinos una feliz Navidad y un excelente año 2017 para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una pausita, vendemos y venimos con el doctor Peña a hablar de este enjambre de ganancias. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, estamos en el bloque de impuestos. A veces realmente estamos bastante graciosos a hablar de impuestos con una reforma tributaria que venimos hablando con el doctor Peña, hará 20 años, ayer no más. Y con este impuesto que la semana pasada, hacemos la salvedad, que todavía no sabemos cómo termina la historia en el Senado, estábamos hablando y votó la oposición, votaron todos a favor, que esto y que el otro, y hoy el partido cambió abruptamente. Sí. Sin herir susceptibilidades, parece River Boca en el segundo tiempo. Y a nosotros Sí, tal cual. nos vino bastante mal. Sí. Pero tuvimos Gallardo. Sí. ¿Cómo viene la mano? Y bueno, recién lo repetías tal cual, ¿no? Resulta poco tedioso hablar del impuesto a las ganancias, de la cuarta categoría, de todo lo que se ha venido hablando de hace años y años. Sin encontrar, como la reforma tributaria. Como la reforma tributaria, no, son las cosas eternas de las cuales los tributaristas, escritos, notas, comentarios, la cátedra, siempre viendo por qué esto no se soluciona. Claro. Y es porque los gobiernos han generado una grieta.
Sí. La grieta la generaron entre aquellos que se llaman, digamos, no grandes contribuyentes, grandes ricos, porque a veces pagan como pequeños contribuyentes, pero aquellos poderosos, crematísticamente digo nada Sí, más, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero, Está clarísimo. y la otra, la grieta del otro lado, aquellos que parece que no tienen ni voz ni voto, su voz no alcanza a llegar, no se lo escucha, y al fin y al cabo son los gremialistas los que de alguna manera hablan por eso que están del otro lado de la grieta. Claro, vos estás hablando como subtítulo de que los grandes ricos pagan la misma tasa que los pobres muchachos. Sí, bueno, no, perdón, yo hoy he descubierto que yo como jubilado pago el 39%. Ah, bueno. Tengo todo el 39%, ¿no? Fui al ANSES, me dice, es legal, está mal, pero es legal. Ah, fenómeno, Ah, bacano, bárbaro. está bien, arriba. Bueno, esta grieta es porque evidentemente todos los gobiernos, los gobiernos, los gobernadores, los legisladores, siempre han tenido una vocación fantástica por favorecer a los que más pueden, deleznando, y no deleznando, abandonando, no llevando el apunte a los problemas de los que pueden tener los principales problemas, que son justamente los aglutinados en la cuarta categoría del impuesto a la ganancia. Esto es tremendo. Un sector goza de todas las posibilidades. Goza del apoyo gubernamental, que en forma indisimulada muestran los presidentes, los gobernadores, los ministros, indisimuladamente, salvándolo en algunas oportunidades, no ya de pagar el impuesto, sino de salvarlo de cuestiones penales tributarias, penales cambiarias, Sí, penales tributarias, cambiarias o delitos conexos. Contrabando, por ejemplo. ¿Se me ocurrió? No sé por qué en este momento. Bueno, No sé. no sé, bueno. Algún caso que habrá visto en algún momento. En algún momento, sí. Aparte tienen todas las posibilidades. Cuando superan largamente esa tasa máxima del 35, no, ya tendrían que, de seguir en esa proporcionalidad, tendrían que estar en el 80, 85. Ah, claro, porque, claro. Ah, no, pero ellos saben que la máxima es el 35%. Para que sea progresivo, digamos. Claro, para que sea progresivo, que es una característica del impuesto a la ganancia. Ellos tienen aparte los beneficios de moratorias, facilidades de pagos especiales, blanqueo, mientras que el empleado, el obrero no puede blanquear. Sí, el asalariado. El asalariado no puede blanquear ni el frente de la clase, no tiene para la pintura. Y siempre el gobierno enfocó al establishment. Ahí era donde tenía. Porque son parte de. Son parte claro, de. Son parte de. Siempre ¿Qué lo vamos fueron. a pedir? Claro. Siempre lo fueron. Son parte Ahora, de. antes y después, siempre constantemente. Y se han olvidado completamente de los principios básicos, porque en esta grieta tiene mucho que ver los principios básicos, digamos, de la tributación. De la tributación. Que son la igualdad, la equidad y la no confiscatoriedad. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos no razonan que la igualdad no es absoluta, que deben tratar fiscalmente como iguales a los iguales y como desiguales a los desiguales. Y ojo, y ahí entra la equidad. No todos los iguales son iguales. Y también los desiguales no tienen la misma desigualdad. Exactamente. Segundo, la no confiscatoriedad. ¿Qué puede quejarse que en algún impuesto le toque un pequeño tamiz de confiscatoriedad al que tiene mucho? Bueno, se lamentará, me jorobaron. Bueno, una vez me tenía que tocar. Ahora, ¿qué pasa con la confiscatoriedad para los de menores recursos? Bueno, ellos sufren la confiscatoriedad de lo que les falta para completar la canasta familiar. Claro, claro.
Es muy diferente. A ellos esa confiscatoriedad le causa una enfermedad tremenda, que es el hambre, y otra peor, que es la indignidad. Pero no hay caso. No hay gobierno que resuelva esto. Y ahora, en este momento en el cual esta maratón de 30 años, porque ojo, la desigualdad, la aberración de la escala va a cumplir 30 años, 3 décadas. Después vienen los otros de 2 décadas y algunos que hasta el día de hoy. Y cuando esa clase asalariada, la cuarta categoría, está por llegar a la meta, por razones especiales, la cosa se dilata, no llega a su punto de concreción. Y comienzan acá... Debido a que business are business. Business are business, correcto. Porque nosotros en este momento, pensando antes de ayer, durante toda la semana, había 3 posibilidades: o que el Senado lo apruebe, sí, o que el Senado lo cambie y volvería a diputados, y nos vamos para adelante y pateó la pelota a la tribuna, o que aprobando el Senado el presidente la vete. O la vete parcialmente, o la vete totalmente, o la deje pasar y le tire el problema a la pelota a los senadores, claro, a los gobernadores, perdón. A los gobernadores. Y ahora la cosa es que hasta acá pateamos la pelota a la tribuna. A la tribuna. No hubo ninguna de esas causas. No. Digamos, negociamos. Bueno. Mire qué pregunta, grande con un símbolo, ¿eh? Sí, lamentablemente, negociamos. Sí, esto se ha negociado. No podemos hablar con eufemismos. Esto se ha negociado. Porque entonces se perjudican a las provincias por la coparticipación. Claro, pero yo diferenciaría aquellas provincias que se rompen el alma, que buscan las recaudaciones propias, que quedan mal con los comprovincianos, que los municipales, las municipalidades, los gobiernos comunales queden mal con los vecinos y cobren también las tasas. Pero esto es igual. Acá en este momento los gobernadores, algunos gobernadores, han tenido la voz que no tiene nadie. Así como digo que los empleadores, los empleados, los asalariados, tienen la voz del gremio. Sí. En este caso los gobernadores tuvieron voz y voz alta. Y hubo hasta uno que insultó al presidente. Sí. Pero de viva voz. Y también sin ningún tipo de eufemismo. Públicamente lo dijo a las cámaras que el presidente de la nación era un pelotudo. Pero consiguió que se traten de nuevo las regalías mineras. Acá no hay ningún problema. Para arreglar la cuestión de la cuarta categoría de renta de ganancias, 30 años. Ahora, para la lucha con el impuesto a la renta financiera, recién ahora está tomando color y vamos a ver hasta cuándo. Bueno. Totalmente eludible. Totalmente eludible. Claro, es un impuesto. Partimos, doctor. ¿Cuánto es 1,5 millones? Claro. Haceme 3 de 500. Haceme 3 de 500 y si quiero lo pongo a nombre mío. O sea, el único impuesto que tiene calidad de por lo menos ser medible es a la maquinita, que es una tarifa. Esa es una tarifa porque y no chao, se puede. 5.000 maquinitas, claro, tanto plata, si no, ya está. Pero si no, el resto, que es el inmueble improductivo. O sea, el que yo tengo acá, el que tengo en Mar del Plata. Yo lo alquilo en Mar del Plata en el mes de julio para que vayan al mar. No, imposible. La única forma de que, hablando de improductividad, fue importante, fue los cuando, campos. Cuando hace muchos años, sí. Se creó lo que se llamó el ITAEA, el impuesto a las tierras aptas para la explotación agropecuaria, sí. En la cual se penaba, con una gabela muchísimo mayor, a las tierras que, siendo aptas para la producción agropecuaria, no, el propietario la tenía a la espera de que las mejoras que hacen los gobiernos nacional y provincial, y el paso del tiempo le diera una plusvalía. Ese era coherente. Ese era coherente. En este momento, lamentablemente, uno va perdiendo la paciencia, pierde la esperanza. Yo lo puedo hablar he sido también 48 años empleado, de cadete hasta adelante, he vivido mi vida en la dirección impositiva, sigo trabajando y debo seguir trabajando. Yo tengo una jubilación donde hoy concurrí al ANSES porque me están descontando entre el 39 y 40% de ganancias.
Y me dijeron, usted tiene toda la razón del mundo y usted debe ser el 10 millones. Pero es la ley. Claro. Es la ley. Justamente una ley de este gobierno, la última, que me incrementó. Pero ¿sabe lo que pasa? Seguiría andando, como dice la milonga, mientras la fuerza me den con qué. Gracias, doctor Peña. Buenas noches. Es realmente triste decir, tenés razón, pero marche preso. Eso es increíble. Así que yo le pido a los gobernantes que lo piensen. De esta semanita que se toman, piensen en el laburante. Y a los jueces que piensen en los reos que tienen hace años, 8, 7, 6, comprobados, imputados y que todavía en este momento están viajando por el mundo. Buena semana para todos, en 7 días nos vemos y esperemos que el negociado sea posible para la clase trabajadora, no para los demás.